Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los saluda Juan Carlos Pérez González, terapeuta respiratorio desde México, miembro del Grupo Internacional de Ventilación Mecánica WEVENT. Vamos a continuar con las píldoras de conocimiento, así bien platicaremos un poco de los aspectos básicos de la presión de conducción. Comenzamos. Bien, pues ¿qué es la presión de conducción? La presión de conducción es la diferencia de presiones que hay entre el inicio y el fin de un ciclo respiratorio y que al final de cuentas se podría resumir o decir de otra manera como la presión que necesitamos para meter un volumen circulante dado a ese pulmón, es decir, pasar de esto a esto. Y todo lo que hay aquí adentro genera una presión. A esa presión se le conoce como presión de conducción. En el año 2015, el doctor Marcelo Amato y sus colaboradores nos presentan este paper, seguramente citado miles de veces a raíz de esta línea de tiempo, y esto es un metaanálisis de 9 estudios aleatorizados donde incluían pacientes con SDRA ventilados de diferente manera, alrededor de 3.600 pacientes. Lo que nos arroja, o uno de los gráficos que podemos encontrar en este metaanálisis es este, donde tenemos 3 grupos de pacientes. En el primer grupo de pacientes podemos encontrar que la PIP, la presión positiva al final de la expiración, se mantenía en control, alrededor de los 10 centímetros de agua. Y la variante o el parámetro que permitían que variara aquí era la presión de conducción o la driving pressure. Entonces lo que hacía es que mientras más aumentaba la delta de presión o la driving pressure, aumentaba más la mortalidad de estos pacientes. En el segundo grupo de pacientes podemos encontrar que la PIB ya era una variable, pero asimismo era variable la presión de conducción. Conforme aumentaba el PIB, aumentaba directamente proporcional la presión de conducción. Y entonces cuando esto pasa, o en estos pacientes, la mortalidad se aplanaba, no aumentaba, no disminuía, simplemente se aplanaba. Y en el tercer grupo de pacientes teníamos también como variable de la ventilación, el PIB aumentaba gradualmente a la necesidad del paciente, pero lo que mantenían en control era la presión de plató. Y al mantener en control la presión de plató o la presión meseta y al aumento del PIB, lo que hacían es que disminuía la presión de conducción. Y al disminuir la presión de conducción o la driving pressure, la mortalidad de los pacientes disminuía. Entonces, con esto, el doctor Marcelo Amato y colaboradores crean la hipótesis de la driving pressure y que la driving pressure no podía rebasar un cierto límite de alrededor de 15 centímetros de agua para seguir haciendo protección del pulmón y que la mortalidad de estos pacientes no se incrementara o no se viera impactada por la ventilación mecánica. De ese modo, presentamos también este gráfico del mismo metaanálisis, donde vemos que aquí en el punto de corte de 1 hacia abajo, que es no significativo, estamos por ahí de los 14-15 centímetros de agua de driving pressure, ventilados, ojo, en la media a 6.1 mililitros kilogramo de peso de volumen corriente. Pero aquí dentro de esta media también estamos encontrando que hay pacientes que fueron ventilados desde 5.8 hasta 9.2 mililitros kilogramo de peso. Y ojo, porque estos pacientes estaban fuera de las metas de protección pulmonar que tenemos, que sabemos que para los pacientes de SDRA no deberíamos, en teoría, rebasar los 8 mililitros kilogramo de peso. Entonces, esto nos daría a pensar, o podríamos seguir esa hipótesis, que la presión de conducción podría ser una variable de control de la ventilación mecánica para poder setear y elegir de mejor manera el volumen circulante para cada uno de los pacientes. También dentro de este mismo gráfico, este mismo corte, vemos que los pacientes que eran ventilados en promedio abajo de 6 mililitros kilogramo de peso, la presión de conducción era menor y por ende la mortalidad también. Pero también los pacientes que eran ventilados arriba de 8 mililitros kilogramo de peso y llegaban hasta los 12 en algunos casos, la mortalidad aumentaba significativamente conforme aumentaba la presión de conducción. Entonces, pues seguíamos pensando o seguía el doctor Marcelo Amato dándonos la hipótesis de que la presión de conducción está directamente ligada al incremento o la disminución de la mortalidad dependiendo el control que tengamos de ella. Y nos entregan esta fórmula. La driving pressure es igual a la presión de plató menos el PIB y nos tendría que dar un valor
de 15 centímetros de agua o menos ese gradiente de presiones entre la presión de plató y el PIB. Ahora vamos a aterrizarlo en un gráfico de ventilación mecánica. Aquí estamos viendo el gráfico en un paciente, simulando un paciente con SDRA en ventilación mecánica por volumen. Lo primero que identificamos es que tenemos tres gráficos, ¿no? Los que vemos en cualquier otro ventilador. El gráfico de presión, el gráfico de flujo y el gráfico de volumen. Aquí tenemos uno extra que nos da este simulador. Pero estos son los tres gráficos que cualquier ventilador, cualquier monitor de ventilación mecánica hoy podemos encontrar. Lo primero que vamos a hacer es conocer e identificar en el gráfico de presión cuál es el punto de presión pico. Después vamos a identificar cuál es el PIB o la presión positiva al final de la expiración. Ya que tengamos esto identificado en el gráfico de presión, tendremos que hacer una pausa inspiratoria alrededor de 0.3 a 0.8 segundos para poder determinar cuál es la presión de plató o la presión meseta. Que si nos acordamos, la presión meseta o la presión de plató es lo que más cercano está dentro de la monitorización de la ventilación mecánica a la presión alveolar que hay en condiciones estáticas. ¿Qué quiere decir esto? Cuando ya no hay más movimiento de volumen o de flujo dentro del parénquima pulmonar. Y entonces, nuevamente identificamos nuestra presión pico, hacemos nuestra pausa inspiratoria para que nos dé esa deflación de la curva. Y esto que vemos aquí es la presión meseta. Esta pausa nos da la presión meseta. Después de esa pausa vamos a nuevamente encontrar la presión positiva al final de la expiración. Ya que identificamos la pausa, tenemos que corroborar que el flujo sea cero. Y aquí lo vemos, ¿no? El flujo está a cero cuando hacemos la pausa inspiratoria. ¿Qué quiere decir eso? Que nos está dando esa presión meseta realmente en condiciones estáticas. Haciendo la medición de esto, vemos que en este caso había 30.4 centímetros de agua de presión de meseta. Y si a esos 30.4 centímetros de agua le restamos los 12 centímetros de agua de PIB, siguiendo la fórmula del driving pressure que nos dio el doctor Marcelo Amato en su metaanálisis, tendríamos, sustituyendo 30.4 de presión plató menos 12, 18.4, lo que claramente está fuera de los 15 centímetros de agua del límite que ponía el metaanálisis del doctor Marcelo Amato. Por lo tanto, es muy probable que en este paciente estemos provocando sobredistensión y seguramente influyendo en la mortalidad o incrementando el riesgo de mortalidad de este paciente. Pero también, como yo les mencionaba, esto nos va a servir para hacer una nueva valoración, un reseteo de parámetros en base a nuevos cálculos. Ya hicimos la simulación, nuevamente identificamos nuestro punto de presión pico, hacemos nuestra pausa inspiratoria nuevamente a flujo cero y tenemos que aquí, en este caso, la presión meseta o la presión de plató era de 29 centímetros de agua, ya habiendo hecho algunas correcciones en los parámetros ventilatorios. Se había aumentado en este caso el PIB a 14 centímetros de agua. Y si sustituimos nuevamente driving pressure, presión de plató menos PIB, 29 menos 14 que tenemos acá, nos da 15 centímetros de agua de driving pressure. Con lo cual, teóricamente, estaríamos dentro de ese rango de protección pulmonar que nos ofrece al final el resumen del metaanálisis del doctor Marcelo Amato y que hoy sigue siendo una hipótesis porque no hay un RCT específico para la driving pressure. Tenemos que continuar con la hipótesis que pareciera real del doctor Marcelo Amato y tenemos entonces una variable de la mecánica respiratoria que sabemos hoy que depende completamente de la complianza del sistema respiratorio en condiciones estáticas, del PIB y del volumen corriente. Bien, pues ahora ya sabemos qué es, para qué sirve y cómo medir la presión de conducción. Nos vemos en futuros videos. Saludos.